Bienvenidos a este video donde aprenderemos cómo dimensionar tuberías hidráulicas. Es importante aclarar que aquí con tuberías hidráulicas estamos haciendo referencia a aquellas tuberías que manejan aceite presurizado. Teniendo eso en cuenta, vamos a empezar con este video. El primer paso para dimensionar una tubería hidráulica es identificar la función que cumple la tubería dentro del circuito. Aquí podemos tener 4 tipos de tuberías según su función. Podemos encontrar las líneas de aspiración, las líneas de presión, las líneas de retorno y las líneas de doble función. Para poder entender esto mejor, vamos a tomar como ejemplo el circuito que tenemos en la imagen, que consta de un cilindro diferencial comandado por una válvula direccional, la cual posee su puerto P conectado a una bomba y el puerto T conectado directo a tanque. A continuación vamos a revisar las principales características de cada uno de estos tipos de líneas o de tuberías, empezando con las líneas de aspiración. En el caso del circuito de la imagen encontramos la línea de aspiración aquí con el número 1. Sería una línea que va desde el interior del tanque hasta el puerto de entrada de la bomba, también conocido como puerto de succión o puerto de aspiración. Es importante tener en cuenta que el extremo libre de la tubería, es decir, este extremo, debe encontrarse sumergido en el aceite para evitar la aspiración de aire. Se debe procurar que esta tubería, esta línea, sea de la menor longitud posible para facilitar la aspiración del aceite. Normalmente estas tuberías se dimensionan con un diámetro interno grande para que de este modo la velocidad del fluido sea lenta y así no se esté haciendo forzar la aspiración de la bomba. En las tuberías de aspiración o líneas de aspiración siempre el flujo va en un mismo sentido, que sería desde el tanque hacia el puerto de entrada de la bomba. Y por lo general son tuberías que no soportan gran presión. El segundo tipo de línea son las líneas de presión. Acá en este circuito las podemos encontrar con el número 2. En este caso sería una línea que va desde el puerto de descarga de la bomba hasta el correspondiente puerto o puertos de los distribuidores de los actuadores. En este caso, con distribuidor del actuador o distribuidores de los actuadores se hace referencia a las válvulas, en este caso válvulas direccionales principalmente, que son las que se encargan de darle el fluido a los diferentes actuadores. En estas líneas la velocidad puede ser más rápida y normalmente esa velocidad, la velocidad recomendada en una línea de presión, va a estar determinada por la presión de trabajo del circuito. Ya más adelante veremos cuáles son esos valores de velocidad recomendados dependiendo de la presión. En estas tuberías también se cumple que el sentido de flujo siempre es el mismo. Iría desde el puerto de descarga de la bomba hasta el puerto P del distribuidor o de los distribuidores. Y normalmente estas tuberías son las que se van a encontrar sometidas a la mayor presión del circuito, ya que van directamente en la descarga de la bomba y siempre en la descarga de la bomba es donde tenemos la mayor presión. El tercer tipo de tubería que podemos encontrar son las líneas de retorno. En este circuito podemos ver una línea de retorno aquí con el número 5. Este tipo de líneas se caracterizan porque son aquellas por las cuales el aceite retorna desde el distribuidor o distribuidores hasta el tanque. En estas tuberías el fluido va a baja presión y en ellas se puede admitir una velocidad más lenta en comparación con las líneas de presión. Al igual que en las dos tuberías anteriores, en las líneas de retorno el fluido también
sigue el mismo sentido siempre, que sería desde el puerto T del distribuidor o distribuidores hacia el tanque. El último tipo de tubería que podemos encontrar son las conocidas líneas de doble función, que en este caso las podemos ver en el circuito con los números 3 y 4. ¿Por qué se le llaman líneas de doble función? Pues porque en unos momentos funcionan como líneas de presión y en otros momentos funcionan como líneas de retorno. Esto lo podemos ver acá en el circuito porque cuando queremos producir la extensión del cilindro tendríamos que enviar el fluido presurizado por este puerto para llenar esta cámara y esta otra cámara sería desalojada por medio de esta tubería. Entonces en este caso esta tubería 3 funcionaría como línea de presión y esta tubería 4 funcionaría como línea de retorno. Pero luego, cuando producimos el retorno del cilindro, tendríamos que enviar el fluido presurizado por esta línea para llenar esta cámara. Entonces tendríamos esta línea funcionando como línea de presión y esta otra cámara sería desalojada por medio de esta tubería. Entonces, esta tubería estaría funcionando como línea de retorno. Como estas tuberías cumplen la doble función de ser de presión y de retorno, entonces buscamos un equilibrio en el dimensionado del diámetro exterior. Esto quiere decir que tratamos de dimensionarlas como tuberías de presión, pero tenemos cierta generosidad para que también cumplan adecuadamente la función de retorno. El segundo paso para dimensionar tuberías hidráulicas es conocer el caudal máximo que circulará por el circuito. Esto implica un conocimiento profundo acerca de la máquina, el equipo, el circuito o el sistema hidráulico, ya que por un lado tenemos que tener conocimiento acerca de los actuadores. Si tenemos cilindros, tenemos motores o tenemos ambos. También cuál es la velocidad de movimiento de esos cilindros o de esos motores y cuántos tenemos de ellos en total, cuántos cilindros tenemos o cuántos motores tenemos o cuántos de ambos tenemos en nuestro circuito. Y también debemos tener conocimiento acerca de los accesorios, en especial aquellos accesorios que modifican el caudal, como pueden ser válvulas reguladoras de caudal, acumuladores, entre otros. Como podemos ver, este segundo paso es específico de cada circuito hidráulico. Tenemos que analizar cuál sería el caudal máximo que requieren esos actuadores del circuito de acuerdo a todos los diferentes elementos que tenemos en ese sistema hidráulico. Si continuamos con nuestro ejemplo del cilindro diferencial comandado por la válvula, aquí determinar el caudal máximo del circuito sería muy sencillo. En este caso, tendríamos una especificación de diseño de cuál es la velocidad de avance que queremos. Y a partir de esa velocidad de avance podemos calcular el caudal utilizando esta fórmula, en la cual el caudal de entrada al cilindro, el caudal que entra por este puerto, sería igual a la velocidad de avance por el área del pistón. Si quieren saber más acerca de cómo calcular las áreas de cilindros o la velocidad de desplazamiento de un cilindro, recuerden que estos temas ya fueron tratados aquí en el canal. Si desean ver estos videos, se los dejo por aquí en una tarjeta o también abajo en la descripción de este video. El tercer paso para dimensionar tuberías hidráulicas es estimar la velocidad de acuerdo al tipo de línea. Esta estimación la podemos realizar por medio de esta tabla, en la cual vamos a tener la velocidad del fluido en metros por segundo. Esta sería la velocidad recomendada de acuerdo a la presión de trabajo en bar. Aquí en esta parte, en esta columna, encontramos los diferentes tipos de líneas. Líneas de presión, líneas de alimentación, que son las que conocemos como líneas de aspiración, y las líneas de retorno. Entonces, por ejemplo, en el caso de las líneas de presión,
Si la presión de trabajo es de 0 a 25 bar, se recomienda una velocidad entre 3 y 3.5 metros por segundo. Si la presión de trabajo está en el rango de 25 a 100 bar, se recomienda una velocidad de 3.5 a 4.5 metros por segundo. Y si la presión de trabajo está en el rango de 100 a 300 bar, se recomienda una velocidad de 4.5 a 6 metros por segundo. En el caso de las líneas de aspiración y líneas de retorno, no hay una dependencia directa de las presiones de trabajo, sino que simplemente se da un rango de velocidad recomendado. En el caso de las líneas de aspiración, se recomienda que la velocidad esté de 0.5 a 1 metros por segundo, y en el caso de las líneas de retorno, se recomienda que esté de 1.5 a 2 metros por segundo. Una vez hemos estimado la velocidad de acuerdo al tipo de línea, podemos pasar al cuarto paso, que es calcular el diámetro interno de la tubería. Para calcular este diámetro, planteamos la ecuación en la cual el caudal es igual a la velocidad por el área. Esta velocidad sería la que obtuvimos en el paso 3 y estaría en metros por segundo. El caudal sería el que obtuvimos en el paso 2, de acuerdo a nuestro circuito, y tendríamos que ponerlo en esta ecuación en unidades de metros cúbicos por segundo. Y de esta manera, teniendo el caudal y la velocidad, podríamos calcular el área de la tubería, que nos daría en metros cuadrados. Luego planteamos esta ecuación en la cual el área de la tubería sería igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, que teniendo el área en metros cuadrados de la fórmula anterior, podríamos calcular el diámetro de la tubería en metros. Entonces en este caso podemos ver que para calcular el diámetro necesitamos dos pasos. Primero, calcular el área y luego con el área calcular el diámetro. Pero esto también lo podríamos resumir en un solo paso si reemplazamos esta ecuación dentro de esta ecuación. Entonces nos quedaría que el caudal es igual a la velocidad por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y de aquí despejamos el diámetro, que nos da como resultado que es igual a la raíz cuadrada de 4 por el caudal sobre pi por la velocidad. Aquí tendríamos que reemplazar la velocidad en metros por segundo, el caudal en metros cúbicos por segundo, para que como resultado nos dé el diámetro en metros. Con este cuarto paso obtendríamos el diámetro de la tubería y ya podríamos ir directamente a los catálogos de los fabricantes, bien sea de mangueras o de tuberías, y seleccionar la tubería más adecuada para nuestro circuito. En algunos casos podemos tener un quinto paso que es opcional y es calcular el espesor de la pared de la tubería. ¿Por qué digo que es opcional? Porque únicamente aplica para tuberías metálicas rígidas, ya que cuando seleccionamos una tubería flexible, es decir, una manguera, los fabricantes nos proporcionan directamente en sus catálogos cuál es el valor de la presión admisible para esa manguera. Entonces no necesitamos calcular el espesor para que aguante una determinada presión. Incluso en algunos catálogos de tuberías metálicas rígidas que ya vienen prefabricadas, el fabricante también nos da cuál es el valor de la máxima presión admisible, y en ese caso tampoco tendríamos que calcular el espesor. Pero aquí vamos a revisar cómo se haría en el caso de que deseemos fabricar nuestra propia tubería. Para calcular el espesor vamos a usar la siguiente fórmula, donde E es el espesor de la pared de la tubería y sería igual a P por D sobre 2 veces sigma admisible. ¿Qué son cada uno de estos parámetros? P es la presión del aceite en bar, D es el diámetro de la tubería, que lo calculamos anteriormente en el paso 4 y que estaría en metros. Sigma admisible
es el esfuerzo admisible del material con el cual vamos a fabricar la tubería. En este caso, ese sigma admisible estaría en unidades de Newton por metro cuadrado, que es lo mismo que Pascal. Y E sería el espesor de la tubería en metros. Ahora, ¿qué es este sigma admisible? ¿Qué es el esfuerzo admisible? Ese esfuerzo admisible lo podemos calcular como el esfuerzo de fluencia del material en Newton por metro cuadrado, que es lo mismo que Pascal, dividido en un factor de seguridad que nosotros podemos elegir dependiendo de cómo deseemos el diseño, si queremos un factor de seguridad alto o un factor de seguridad bajo. Con esto ya tendríamos los 5 pasos para dimensionar tuberías hidráulicas. Primero, identificar el tipo de línea según su función. Segundo, conocer el caudal máximo del circuito. Tercero, estimar la velocidad de acuerdo al tipo de línea. Cuarto, calcular el diámetro. Y quinto, un paso opcional, es calcular el espesor. A continuación, vamos a hacer un ejemplo del cálculo de una de las tuberías para ver cómo funcionan todos estos pasos. En este ejemplo de cálculo tenemos lo siguiente. Queremos dimensionar la tubería de presión del circuito hidráulico de la figura si se conoce que la presión máxima del circuito es de 1250 psi, el caudal máximo es de 120 litros por minuto y se desea instalar una tubería rígida metálica de acero. Entonces apliquemos los 5 pasos. Primero, identificar el tipo de línea. Aquí ya me dicen que es la tubería de presión. Entonces tendríamos una línea de presión, que sería esta línea, la que va desde la descarga de la bomba hasta la válvula direccional. El segundo paso es conocer el caudal máximo. Aquí en este caso nos dicen que el caudal máximo es de 120 litros por minuto. Lo convertimos a metros por segundo, nos daría 0.002. Tercer paso es estimar la velocidad de acuerdo al tipo de línea, para lo cual usamos esta tabla. Entonces tenemos que la presión máxima del circuito es de 1250 psi, pero esta tabla trabaja con presiones en bar. Entonces lo convertimos, esto nos daría 86.184 bar. Entonces, esto quiere decir que en estos 3 rangos, nuestra tubería estaría trabajando aquí, de 25 a 100 bar, debido a esta presión. Entonces, de acuerdo a ese rango de presión, lo más recomendable es que la velocidad de esa línea de presión se encuentre de 3.5 a 4.5 metros por segundo. ¿Cuál valor tomamos? En este caso vamos a tomar un promedio de esos dos valores. Vamos a tomar el valor central, que correspondería a una velocidad de 4 metros por segundo. Y con esto pasamos al cuarto paso, que sería calcular el diámetro. Entonces tenemos que el caudal es igual a la velocidad por el área. Reemplazamos el caudal, que es de 0.002 metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Reemplazamos la velocidad, que es de 4 metros por segundo, y entonces despejamos el área. Nos daría 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y aquí pasamos a la siguiente ecuación, que sería que el área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Reemplazamos el área y despejamos el diámetro, que nos daría 4 por 5 por 10 a la menos 4 dividido en pi. Esto nos daría un diámetro de 0.0252 metros. Podemos convertirlo a centímetros, que nos daría 2.52 centímetros, y podemos ver que esto sería aproximadamente una pulgada. Entonces en este caso podríamos seleccionar una tubería de aproximadamente una pulgada para esta línea de presión. Con este diámetro ya podríamos ir directamente
a los catálogos de fabricantes de mangueras hidráulicas o de tuberías prefabricadas hidráulicas y seleccionar la tubería más recomendable, teniendo en cuenta que esa manguera o esa tubería debería soportar hasta 1250 psi, que serían 86.184 bar. Incluso que soporte un poco más para tener cierto factor de seguridad. Pero en el caso de que deseemos fabricar nuestra propia tubería, deberíamos continuar con el quinto paso, que es calcular el espesor. Supongamos que vamos a fabricar nuestra tubería en acero inoxidable, el cual tiene un esfuerzo en el límite de fluencia de 235 megapascales. Entonces lo primero sería calcular el esfuerzo admisible, que sería el esfuerzo en el límite de fluencia sobre el factor de seguridad. En este caso vamos a considerar un factor de seguridad de 1.5. Entonces nos quedaría que nuestro esfuerzo admisible es igual a 235 dividido en 1.5. Nos daría un esfuerzo admisible de 156.7 megapascales. Luego traemos la ecuación del espesor. Pero para esta ecuación necesitamos la presión en pascales, ya que el esfuerzo admisible se encuentra precisamente en pascales con el prefijo mega. Entonces esta presión que antes habíamos tenido en bar la pasamos a pascales, multiplicando simplemente por 10 a la 5. Ahora sí podemos reemplazar en esta ecuación. Tendríamos aquí la presión en pascales, el diámetro en metros, este diámetro que obtuvimos acá, dividido en 2 por el esfuerzo admisible. Aquí multiplicamos por 10 a la 6 debido al prefijo omega, para que nos quede acá presión en pascales y esfuerzo admisible en pascales. Y esto nos daría como resultado un espesor de la pared de la tubería de 6.930 por 10 a la menos 4 metros. Ya con este diámetro y con este espesor podríamos fabricar nuestra tubería en el material de acero inoxidable. Con esto hemos terminado este video acerca de cómo dimensionar tuberías hidráulicas. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.